En el video anterior habíamos visto cómo se relacionan las regiones de un sistema coordenado cartesiano a un sistema de coordenadas ortogonales curvilíneas. Bueno, el día de hoy solamente nos vamos a centrar en sistemas de coordenadas curvilíneas ortogonales que son importantes. En este caso van a ser el sistema de coordenadas polares, el de coordenadas cilíndricas y el de coordenadas esféricas. Vamos a ver cómo obtener los vectores unitarios, los factores de escala y vamos a recordar algo muy importante que es el cambio de coordenadas. Entonces, vamos a comenzar por el sistema de coordenadas polares. Entonces, en el sistema de coordenadas polares, si yo tengo un eje, un sistema de coordenadas XY y tengo un punto P, este es el punto P, entonces podemos trazar un radio desde P hasta el origen. A este le vamos a llamar R, que es como lo comentamos la última vez que nos vimos. Es como el sistema de coordenadas, la forma en la cual expresamos un número complejo en su forma trigonométrica. Entonces tenemos R. Para poder obtenerlo, pues aplicamos el teorema de Pitágoras, que es x cuadrada más y cuadrada. Y así es como obtenemos R. La otra componente vendría siendo un ángulo θ. Y este ángulo no es otra cosa más que el arco cuya tangente es y sobre x. Entonces, estos vendrían siendo las ecuaciones de transformación para pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Si nosotros despejamos cada una de estas incógnitas x y y, entonces obtendríamos las ecuaciones de transformación inversa, que vendrían siendo x igual a r coseno de θ y y igual a r seno de θ. Entonces, pues resulta que esto es una circunferencia y efectivamente el sistema de coordenadas polares solamente nos va a denotar una circunferencia en la cual el radio, que vendría siendo la amplitud de la circunferencia, y el ángulo que se va variando para cubrir los 360 grados o 2π radianes, pues precisamente nos va a poder ayudar a ubicar cualquier punto con un ángulo y con el radio. Entonces siempre vamos a obtener una circunferencia cuando estemos trabajando en coordenadas polares. Obtengamos pues los vectores unitarios y factores de escala del sistema cartesiano, del sistema polar, del sistema de coordenadas polares. Entonces, voy a definir como la transformación inversa como un campo vectorial f que tiene a r coseno de θ en i más r seno de θ en j. Entonces, si yo quiero calcular el primer vector unitario, calculo la parcial de f respecto a r, voy a obtener coseno de θ en i más el seno de θ en j. Este vector ya es unitario, entonces podemos llamarle de una vez que este es el vector unitario R. Así es como lo vamos a conocer. El primer vector unitario dentro del sistema de coordenadas polares es el vector R. Calculemos el siguiente. La parcial de f respecto de θ es menos r seno de θ en i más r coseno de θ en j. Este vector no es unitario. Si nosotros le calculamos su módulo, esto quiere decir que
el factor de escala en θ es igual a r. ¿Por qué? Porque si elevo esta componente al cuadrado, me va a quedar r cuadrada seno cuadrado de θ. Si ahora elevo esta al cuadrado, r cuadrada coseno cuadrado de θ. Para obtener la norma de este vector, pues sumo esas dos cantidades. Me va a quedar la identidad trigonométrica seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Y entonces solamente voy a tener la raíz de r cuadrada, pues que efectivamente es r. Entonces podemos encontrar que este vector es r veces el vector unitario en θ, que lo vamos a denotar de esta forma. Entonces, estos son los dos vectores que vamos a utilizar para encontrar la base que nos va a definir el sistema de coordenadas polares. Una cosa importante, como ya es unitario, eso quiere decir que el factor de escala en R es directamente 1. ¿Por qué? Pues porque el módulo de un vector unitario es precisamente 1. Bueno, entonces expresando ya directamente los vectores unitarios, R es igual a coseno de θ en I más seno de θ en J, y el vector θ es menos seno de θ en I más coseno de θ en J. Estos son los dos vectores unitarios. El primer factor de escala, como lo habíamos dicho, es 1. El segundo factor de escala es r. Ahora, aquí tengo algo muy importante, que es cada uno de los vectores unitarios del sistema polar está hecho como combinación lineal de los vectores I y J, que son la base del sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, esta es una combinación lineal entre bases dentro del mismo espacio vectorial R2, de tal manera que si yo designo a la base B como los vectores R y θ, a la base A como los vectores I y J, entonces vamos a obtener lo que vendría siendo la matriz de transición de la base B a la base A, que son los coeficientes de estos vectores en forma de columna. Entonces, coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ, coseno de θ. Esta es una matriz ortogonal, porque recuerden que son vectores unitarios y que además son perpendiculares entre sí. Si hacen el producto punto entre estos dos, entonces vamos a obtener que nos devuelve 0. Es una base ortonormal. Como lo habíamos comentado en el video anterior, la inversa de una matriz ortogonal pues es su transpuesta, de tal forma que si yo quiero obtener la matriz que cambia la base A a la base B, es decir, para que yo pueda cambiar de las coordenadas cartesianas a las coordenadas polares, lo único que debemos hacer es esta matriz que acabamos de obtener de la base B a la base A, la transponemos. ¿Por qué? Porque les reitero que es una matriz ortogonal. Veamos un ejemplo de cómo aplicamos el cambio de coordenadas. Entonces, nada más recordemos, la base B son los vectores r, θ. La base A son los vectores I, J. Y la matriz de cambio de base, en este caso de la base B a la base A, la voy a poner en otro lado. La matriz de cambio de base de B a A es coseno de θ,
seno de teta menos seno de teta coseno de teta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar de coordenadas un vector muy simple. Vamos a decir que el vector W es X en Y más Y en J. También vamos a recordar cuáles son las ecuaciones de transformación de un sistema de coordenadas polares a cartesianas y viceversa. En este caso nada más me va a interesar el sistema de coordenadas en el cual la transformación, mejor dicho, en el cual x es igual a r coseno de θ, y es igual a r seno de θ. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar de coordenadas polares, de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Bueno, lo primero que hacemos es directamente sustituir. ¿Cuánto vale x? Pues lo sustituimos aquí. ¿Cuánto vale y? Pues lo sustituimos acá. Si el vector que tenemos aquí tuviese otras componentes en términos de x y de y, pues donde haya x sustituimos x, donde haya y sustituimos y. De tal manera que el vector W nos va a quedar como r coseno de θ en Y más r seno de θ en J. Aquí lo que vamos a obtener es que sus coeficientes son el vector de coordenadas de W en la base A. Entonces, este nos quedaría r coseno de θ, r seno de θ. Bueno, ya que tenemos el vector de coordenadas, recuerden que ese vector de coordenadas no es otro más que los coeficientes de los vectores y j. Entonces vamos a hacer el cambio de coordenadas utilizando la matriz que tenemos acá. Ahora, aquí hay una inconsistencia entre la matriz que tenemos y el vector de coordenadas, porque la matriz que tenemos va de la base B a la base A y el vector de coordenadas que acabamos de calcular está en la base A. Entonces, necesitamos invertir esta matriz para que podamos hacer el cambio de coordenadas correcto. Como habíamos comentado, la matriz de transición es una matriz ortogonal, por lo tanto, la matriz que va del sistema de coordenadas cartesianas al sistema de coordenadas polares es esta. Es la transpuesta de la matriz de transición que habíamos obtenido anteriormente. Bien, entonces utilicemos esa matriz para obtener el vector W en términos de la base del sistema de coordenadas polares. Entonces, esta es la matriz que va a multiplicar al vector de coordenadas, que en este caso es este. Bien, al hacer la multiplicación, entonces tenemos este renglón por esta columna y nos quedaría r coseno cuadrado más r seno cuadrado. El resultado de este pues es r, porque nos quedaría la identidad trigonométrica coseno cuadrado más seno cuadrado. Bueno, ahora hagamos el producto de este por esta misma columna. Entonces nos quedaría, lo voy a hacer aquí en sucio y en un momento lo borro, nos quedaría menos r seno de θ coseno de θ más r coseno de θ seno de θ. Pues resulta que estos dos se simplifican y entonces la segunda coordenada en este cambio sería 0. Entonces, una vez que ya tenemos el vector de coordenadas, solamente nos hace falta hacer una combinación lineal con la base destino, que en este caso es la base B.
Entonces, la base B, recordemos que tiene como vectores a los vectores unitarios del sistema polar RZ. Eso quiere decir que el vector W es combinación lineal R en el vector R más 0 en el vector Z. Entonces, el vector W en el sistema polar lo podemos representar por R en el vector R. Así es como hemos cambiado de coordenadas, así es como un vector lo podemos cambiar de coordenadas desde el sistema de coordenadas cartesianas hasta el sistema de coordenadas polares. Esta misma forma de cambio de coordenadas aplica en el espacio cuando calculamos las coordenadas en X, Y, Z y las transformamos al sistema de coordenadas cilíndrico o esférico. Hacemos exactamente el mismo proceso. La diferencia radica en que tendríamos una matriz de transición de 3×3. Veamos un ejemplo de las bondades para el cambio de coordenadas. Tengo una ecuación cartesiana, que en este caso es esta. X cuadrada más Y cuadrada menos AX elevado al cuadrado, y esto tiene que ser igual a B cuadrada por X cuadrada más Y cuadrada. Dentro del sistema de coordenadas cartesianas, este tipo de ecuaciones pues es muy difícil representarlos. ¿Por qué? Pues porque si nosotros queremos una función de manera explícita en el que Y dependa de X, pues el proceso de despeje es bastante complicado, de tal manera que cuando hacemos un cambio a coordenadas polares, entonces podemos simplificar bastante la ecuación. Entonces, las ecuaciones de transformación, pues recordemos que son R es igual a la raíz de X cuadrada más Y cuadrada, X es igual a R coseno de Z, y Y es igual a R seno de Z. Bueno, si elevo al cuadrado R, entonces me va a quedar que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Y entonces este elemento y este elemento los podemos sustituir por lo que acabamos de encontrar, por R cuadrada. Al momento de sustituir por R cuadrada, pues podemos ya simplificar con la raíz. Hagamos pues la sustitución sugerida. Entonces aquí nos quedaría como R cuadrada menos A por X, pero X es R coseno de θ y todo esto queda elevado al cuadrado. Esto es igual a B cuadrada R cuadrada. Bueno, como ambos lados de la igualdad están elevados al cuadrado, pues podemos tomar la raíz cuadrada de un lado para que nos quede R cuadrada menos AR coseno de θ y la raíz cuadrada del otro para que nos quede BR. También podemos observar que podemos simplificar una R a ambos lados de la igualdad. Entonces, esta R la puedo simplificar con esta y con una de R cuadrada. Si despejamos ahora esta R que tenemos aquí, para que nos quede en términos de θ, pues tendríamos que R es igual a B más A coseno de θ. Bueno, esta ecuación ya es más simple de representar en lugar de la ecuación cartesiana. En el plano polar, pues podemos dejar a R en términos de θ, y entonces conforme vamos variando θ, es conforme vamos a ir dibujando R. Existen muchas curvas que les llamamos curvas polares, cuya ecuación cartesiana es bastante complicada, pero en el sistema polar podemos encontrarlas muy simples y podemos trabajarlas de una manera muy rápida y muy eficiente. En el Moodle les voy a dejar un documento en el cual ustedes pueden observar cuáles son las diferentes ecuaciones de las curvas polares y cómo pueden identificarlas. En el caso de esta que tenemos aquí,
Esta es la que conocemos como la ecuación polar de caracol. Entonces, este tipo de curvas incluyen diferentes trazos. La especificación se las voy a dejar exactamente ahí en el documento del Moodle para que ustedes puedan revisarlas, y en la actividad que les voy a dejar, entonces también ustedes pueden corroborar cómo pueden identificar las diferentes curvas polares.